Bienvenido a un nuevo compartir de historias y realidades que muchos no conocemos. Esto es Sentir en el Trabajo, es un desafío a la ficción económica. Soy Cristian y he aprendido a cuestionarme mis formas de entender el empleo en el desarrollo humano. Definitivamente la economía no es todo lo que nos cuentan. Aquí también conversaremos con los protagonistas de la producción y el comercio, pero esta vez ellos son distintos. Sus voces no son las que estamos acostumbrados a escuchar cuando lideramos y planificamos en nuestras empresas. Personas que oyeron mis primeras grabaciones me hablaron de reivindicación. Sinceramente, no lo es. Simplemente estoy cansado de los discursos dominantes. Quiero probar algo distinto, construir juntos algo útil para la mayoría. Claramente el desafío estará en ese hacerlo juntos. Esto implica momentos incómodos y tener que reconocer que bastante de lo que yo hacía no era útil para una mayoría cerca mío. Cuesta, pero es momento de empezar, forzar nuestras creencias aprendidas. Ojalá disfruten de las conversaciones. Bienvenidos a otro episodio de Sentir en el Trabajo. Gracias por escucharnos y compartir este espacio de hoy. Le tenemos de invitado en esta tarde a Andrés. Andrés tiene 32 años, está casado, tiene un hijo de 5 años. Ya tuvo 4 experiencias en empleos distintos, es asunceno y muy interesante, en él habla inglés y es licenciado en diseño gráfico de la Universidad Católica. Hola Andrés, gracias por estar hoy con nosotros. Hola Cristian, muchas gracias por la invitación. Andrés, como siempre digo, quiero ir directo a nuestro tema, a nuestras cuestiones de este mundo de la economía y el trabajo. Quiero que me cuentes un poquitito cuál fue o cómo fue tu inicio laboral, y también me interesa mucho saber por qué aceptaste participar de esta entrevista. Bueno, el inicio fue bastante bueno, después fue cambiando un poco la situación y yo acepté venir a esta entrevista, Cristian, porque me parece muy interesante y muy importante por sobre todo lo que vos estás haciendo, lo de tratar de hacerle sentir a la gente lo que realmente siente, porque a veces vos te sentís de una forma, pero no es lo que expresas con la gente de tu alrededor o con tus superiores, ¿verdad? ¿Qué significado tiene para vos el trabajo en tu vida? ¿Tuvo algo, o sea, tuvo un significado al inicio, cuando eras joven, hoy tiene otro? Sí, el trabajo, como a mí me enseñaron, ¿verdad? Y como uno lo percibe, creo yo, desde el inicio, es la necesidad de poder tener un ingreso para poder sobrevivir. O inclusive no solamente sobrevivir, para poder de repente tener cosas que uno desea en la vida. Porque la plata no cae del cielo. Ese significado que de repente es muy egoísta, por así decir, porque generalmente cuando vos sos soltero, todo es para vos, para tu vida, para comer, para vestirte y para de repente divertirte, ¿verdad? Ese significado cambió en mi vida desde el momento que yo tuve un hijo, que fue una situación, la verdad, estábamos en una situación económica que no era la mejor, pero funcionó para mí también como una catapulta, ¿verdad? En ese momento yo entendí realmente el sentido del trabajo, que no es solamente sobrevivir, sino es tratar de seguir tus sueños y también un sentido de responsabilidad y pertenencia con tu familia, porque el empleo, tu trabajo o tu empresa afecta directamente a la familia que vos tenés. Y ese significado del empleo que fuiste como incorporando a lo largo del tiempo, ¿viste que eso te sirvió? O sea, te diste cuenta que el empleo es útil a los sueños en tu vida? ¿O eso fue cambiando? ¿O cómo le ves hoy al empleo? Y realmente el empleo, uno, o sea, yo tenía un pensamiento de que uno va progresando en la vida, ¿verdad? En el empleo, en su trabajo, va logrando cosas. No se imagina un camino tan difícil de recorrer, ¿verdad? A veces de repente se nos da la oportunidad de trabajar en lo que nosotros queremos trabajar, en el ámbito que queremos trabajar, pero eso después se va tornando cada vez más difícil y en la mayoría de los casos te vas desviando realmente a lo que querés lograr. Ah, ok. Muy interesante. O sea, es como que te muestran de una forma, pero después en la realidad no es tan así como te cuentan de la utilidad y de lo bueno y lo genial que va a ser el empleo. Así sería. Sí, básicamente es eso. Primero te prometen o te dan supuestamente la oportunidad de trabajar en un lugar formado, conformado, con las mejores herramientas,
pero después eso con la convivencia tanto de los compañeros de trabajo y los jefes se va tornando en algo totalmente distinto y termina siendo una pesadilla. Decime, este título que vos tenés de esta universidad, o creo que puede ser también de cualquier otra, decís que te sirve de algo a la hora, te sirve a la hora que te contraten, pero después ya no te sirve. ¿Cómo, qué pensás del título universitario? Del título universitario en general, yo te voy a contar o sea, es mi opinión y es vamos a decir, es lo que me tocó vivir con mi carrera. Yo creo que depende mucho de la carrera que uno sigue, porque por ejemplo, carreras como medicina, ingeniería, yo creo que sí, el título es como una especie Aval. claro, de certificación de que vos pasaste por esos estudios porque la vida de las personas están en tus manos, ¿verdad? En el caso del ingeniero lo mismo. Pero hay otras carreras, por ejemplo, que son mucho más experimentales, que de repente, no porque no tengas un título no puedas ser mejor que otras personas. En mi carrera, por ejemplo, se basa mucho más por la experiencia y por lo vivido. Yo hoy en día pienso de que el título no me cambia el nombre, ni la persona, ni la forma que yo veo las cosas. Yo soy Andrés sin el título y voy a seguir siendo Andrés con el título. Te quiero hacer una pregunta respecto a un tema que estuvimos conversando fuera de micrófono. Estuvimos viendo de que tus conocimientos, tus capacidades, sos una persona que yo te conozco por otros lugares que realmente tenés mucha fuerza, sos una persona muy proactiva, te gusta hacer varias cosas a la vez, incluso hablas inglés. Y estuvimos comentando que en algunas, con las experiencias anteriores que tuviste, es como que vos te das cuenta, te diste cuenta que al final en países o en regiones como la nuestra, la clase social tiene un significado muy grande, porque estuvimos conversando de que con todos los conocimientos, las actitudes, los recursos y todo lo que vos tenés, sin embargo, es como que sentías que tenés un límite y cuando te pones a analizar, realmente la única diferencia que hay entre vos y a lo mejor el accionista o el dueño o el propietario es la clase social que esta persona tiene. Y eso también hablaste de que llega un momento como que por tu clase social vos no podés llegar a ganar lo mismo que gana el dueño. Por más que vos tengas incluso más rendimiento, vendas, porque a vos te gusta mucho el tema comercial también, es como que vos tenés un límite, ¿verdad? ¿Por qué? Matemáticamente o del punto de vista de rendimiento no hay ninguna explicación. La única que hay es, no, yo soy vendedor y no puedo ganar igual que el dueño. Sí, y ahí tiene mucho que ver los directores o los jefes, ahora mismo, ahora los gerentes, cómo llegaron a ese cargo, cómo tienen la empresa que tienen y qué hicieron para poder tener eso. Depende mucho el recorrido de esas personas porque la vida de una persona y de repente también la experiencia y te diría inclusive el carácter de una persona tiene que ver mucho con el recorrido que tuvo en la vida. Y lastimosamente en este país nosotros estamos plagados de empresarios, genios, líderes, que su empresa lo es todo, ¿verdad? Que ellos tienen toda la sabiduría del mundo y en realidad son gente que directamente heredó la empresa y lo único que hacen es manejar el personal, manejar los recursos, que ni siquiera lo hacen bien. Entonces yo creo que esa es la brecha enorme que hay entre un empleado con conocimientos o capaz que pueda inclusive triplicar los ingresos de una empresa, pero que no tiene la clase social, no solamente por la clase social, sino que no está al mismo nivel. Cómo un vendedor o como un ex vendedor puede ser gerente general de una empresa? Mira, yo como en todos los episodios quiero hablar de mí, de lo que yo también tengo que reconocer que no fue lo mejor que hice. Y te puedo decir que nosotros acá en nuestra empresa San Pirópolo, yo perdí muchas personas que hoy tienen sus propias imprentas. Eso significa que algo en lo que yo hice no lo hice de la mejor forma, porque si no, esas personas hoy deberían estar gestionando, administrando y conduciendo esta organización, esta empresa. Ellos tienen hoy sus propias empresas, hasta algunas de ellas me compiten, nos compiten y hacen bien. Entonces eso significa que algo en lo que nos enseñan no está funcionando que hace que las personas buenas se retiren de la organización y terminen haciendo su propio emprendimiento. Y ahí me da mucha pena también a mí a veces porque las personas tienen todo menos capital. Y eso es algo que nos caracteriza en Latinoamérica, ¿verdad? Porque supuestamente todos tenemos que tener las mismas oportunidades.
Y sin embargo, al final parece que hay muchas personas con talento, pero sin contacto, y muchas personas con contacto o con buenos contactos y sin talento. Así que cuando me contás esto me choca y me hace revisar cómo a veces no sabemos retener a las personas que valen. Te quiero preguntar ahora, Andrés, ¿qué vos le recomendarías? O sea, ¿qué me recomendarías a mí? Porque yo, por ejemplo, nací en mi vida 3-0, como se dice. Hay personas que nacen 3-0 y hay personas que nacen 0-3. Hay personas que tienen que recorrer mucho más para llegar al lugar donde estoy yo. Y yo soy una persona que nací con privilegio y nací ya en una empresa funcionando. ¿Qué vos le dirías a una persona como yo si tuvieras la posibilidad para que se den cuenta que hay otras personas que tienen las mismas capacidades o incluso mejor, pero a lo mejor son distintos en la clase social o en otras cuestiones? ¿Qué vos le dirías que tienen que hacer para darse cuenta del potencial que está a su lado? Lo más importante y lo primordial es que primeramente luego, para que vos puedas llegar a tener una persona que sea confiable, que haga que tu empresa salga adelante y moje la camiseta por tu empresa, es que le dejes de ver como un empleado. Eso es paso número uno, ¿verdad? Si vos no dejas de verle como un empleado, nunca va a funcionar. ¿Y a qué me refiero con eso? Es darle la oportunidad a que ellos puedan hacer de repente, o sea, no mirar solamente su capacidad, si tiene título, si no tiene título, dónde estudió, por qué estudió. Yo te comento eso porque yo soy licenciado en diseño gráfico, tengo mucha capacidad para eso, pero tengo más capacidad para el área comercial. ¿Y cómo yo me di cuenta de eso? Yo me di cuenta por los golpes que me di en la vida laboral. Capaz que con esa carrera acá en Paraguay, o por lo menos en esta zona, en Latinoamérica en sí, tenemos un techo con esa profesión, ¿verdad? Porque hay mucha prostitución laboral en ese sentido. Entonces yo encontré otra vocación, o sea, encontré que era bueno en otras cosas y yo tuve que hacer mi camino solo porque justamente la gente me decía, pero ¿qué vos vas a hacer en la parte comercial si vos sos licenciado en diseño gráfico? Y de repente te puede sorprender, ¿verdad? Gente que a lo mejor no tiene el estudio, vamos a decir, teórico, pero sí tiene la proactividad y las ganas de hacer cosas. Eso es una señal de que ellos están luchando por algo que quieren lograr. Entonces, paso número uno, dejar de verlos como empleados. Y paso número dos es darle la oportunidad de ser proactivos. Porque la gente te dice, no, él no es proactivo. Pero ¿cómo vos sabes que no es proactivo? ¿Alguna vez le diste la oportunidad de ser proactivo? ¿Alguna vez le preguntaste si quería hacer otra cosa? Quiero hacer una pregunta ahí. ¿Vos crees que hay muchas situaciones donde los que estamos arriba estamos como todo el tiempo suponiendo o es como una mirada presunta que tenemos del que está enfrente nuestro? Y a partir de ciertas cuestiones como llegar tarde o la forma de vestirse o a lo mejor la forma de hablar y otras cuestiones, en vez de preguntar nosotros cómo esa persona se siente o qué piensa esa persona en la organización, nosotros que estamos arriba directamente nos hacemos una imagen de esa persona y a partir de ahí le empezamos a juzgar o desde ahí le miramos. ¿Crees que es algo así? Sí, yo creo que es algo así. Yo creo que es también una parte de asumir lo que uno cree que es, ¿verdad? Sin preguntar, o hay casos también que no quieren preguntar, ¿verdad? ¿Y Como, crees que si alguien te pregunta, no sé si vos decís que alguien que se le pregunta, o sea, cuando un jefe le pregunta a un empleado, ¿qué tanto se va a animar el empleado o el trabajador a decirle lo que realmente piensa de la empresa o de él? y depende de qué tipo de pregunta se le haga, ¿verdad? Si es algo muy directo, o hey, ¿qué te parezco yo a vos como jefe? O yo alguna vez te traté mal, obviamente es un poco, vamos a decir, invasiva la pregunta. Pero podés empezar desde preguntas muy sencillas como ¿qué tal te sentís? ¿Por qué llegaste tarde? No directamente castigarle al empleado por algo que a lo mejor por miedo tuvo que callarse y no decir, ¿verdad? Entonces ahí se va generando la confianza porque el tema con el empleado y el jefe acá en Paraguay pues está muy sentado de que vos no podés dirigirte a tu jefe así nomás. O peor si es un director. Es directamente decir sí y someterse, ¿verdad? Si es que sos una persona necesitada, peor. Esta palabra someterse vuelve en mis entrevistas muy seguido. Y entonces te quiero preguntar ahí algo, Andrés. ¿Te sentiste alguna vez explotado laboralmente? Explotado, la palabra explotado laboralmente, bueno, sí, pero a ver, te explico más o menos cómo me sentí en realidad. Yo no diría explotado,
depende mucho del contexto, pero sí me sentí utilizado. Utilizado. Utilizado en la mayoría, si no es en todos los trabajos que tuve, ¿verdad? Para resumir, porque es un caso bastante largo, uno de ellos yo estuve como empleado 4 años y básicamente desde el primer día que yo ingresé en ese trabajo, yo tenía un solo objetivo, una sola meta, que era llegar a un puesto alto. Tal es así que la empresa creció bastante, de hecho que hoy es una de las empresas que tiene una marca bastante grande en lo que es consumo masivo y puedes encontrar en estos supermercados 24 horas. Básicamente trabajé yo solo en todo lo que es la cartera de clientes, yo hice todos los contactos comerciales y todo era promesa y en el momento que yo tenía que estar a cargo de eso, vino una manada de gente que básicamente me hizo sentir como si fuera que yo era un trapo sucio, ¿verdad? Un trapo que ya se le utilizó y hay que tirar, ¿verdad? Entonces ahí fue el momento que yo hice un clic y dije yo no puedo seguir así. Y ante toda adversidad y toda situación en la que yo me encontraba, tuve que renunciar y buscar realmente un lugar donde me puedan valorar. Y ahí es donde vos te pones a pensar y decís que el salario o la remuneración no es todo en la vida. Hay que quererse como persona y valorarse y saber muy bien qué es lo que uno puede lograr. Vos decís que, porque se habla mucho del tema, bueno, a mí no me gusta hablar de lo que se habla, ¿verdad? Porque yo siempre digo que casi 18 años justamente siguiendo todos los discursos dominantes, creía una cantidad de cosas que yo siento que me hicieron perder el tiempo. Vos decís, ¿qué necesitan las personas en las empresas? Yo a la conclusión que llegué es que las personas quieren ser escuchadas. Yo siento que, o me di cuenta que las personas, todas las personas tienen algo que decirnos. Sea en un tema técnico, sea en un tema relacional, sea en un tema... Todas quieren decir algo, todas tienen algo que decirnos, no importa si es el gerente o es la persona que está allí en la última línea. ¿Qué vos pensás que de eso? O hay otra cosa que a vos te viene que para vos es así, esto, esto es importante para un ser humano, para una persona que está 8, 10, 12, 14 horas por día entregando todo lo que tiene de su vida. Y es básicamente lo que estabas comentando, Cristian. Lo que uno busca siendo un empleado. A mí no me gusta mucho hablar de Mm, empleado. O sea, la palabra empleado luego ya te da. Es como si fuera que sos de una raza sí. diferente. Pero sí, cuando vos sos una persona que depende de una empresa o de otras personas, querés llegar a un punto en el trabajo o en el establecimiento donde estás haciendo el trabajo, donde vos puedas recomendar cosas, donde vos puedas inclusive decirle al director, ¿verdad? De repente yo me doy cuenta de errores que está cometiendo y él no. Y que él te escuche y te diga, Andrés, gracias a vos hicimos esto, es algo que no sé, no necesito otro premio en realidad. Es simplemente reconocimiento de que por lo menos te escuchó y bueno, no hay una diferencia, como dijimos anteriormente, entre la clase social ni tampoco el cargo. Entonces, prácticamente es el único momento en la vida donde vos te sentís en el mismo nivel. ¿Y por qué vos decís que nosotros que estamos arriba, que somos dueños, propietarios y gerentes, nos cuesta tanto reconocer cuando fallamos, cuando nos equivocamos? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de estas cosas? Yo creo que cuesta hablar de estas cosas porque es algo que dentro de todo uno siente también. También son seres humanos, también en algún momento de su vida se equivocaron, pero yo el entendimiento que tengo, y yo creo que para cerrar un poquito también todo este tema de los empresarios, yo creo que en realidad la gente piensa que ellos lo que hacen es derivar el trabajo o delegar el trabajo, pero en realidad lo que ellos hacen es delegar los errores que ellos cometen. O sea, ellos buscan un culpable, pero no en forma, vamos a decir, no a propósito, sino que por cada error que se comete dentro de la empresa, siempre tiene que haber un responsable. Mm. Entonces, vos tenés tu jefe de cada departamento y si algo se hizo mal, por más de que venga de arriba, vos no controlaste, vos no hiciste. Nunca puede ser mi error. Porque ¿qué yo le voy a estar enseñando a mis empleados? ¿Cómo yo, director de la empresa, me voy a equivocar? Mm. Entonces, yo creo que va más por ese lado, ¿verdad? Bueno, Andrés, otra pregunta que te quería hacer. Vos me habías comentado que en tu experiencia de vida tenés
una que tiene que ver con ser emprendedor. Quería preguntarte cuáles fueron las experiencias que hiciste específicamente respecto a el conocimiento, la eficiencia, la calidad del servicio que prestas. ¿Eso es lo importante o es también importante o tiene que ver con otras cuestiones del mercado? ¿Qué pensás también un poquito de esto que está tan instalado? Incluso cuando compramos fruta en el semáforo, le pedimos descuento a la persona que nos vende la fruta, ¿verdad? ¿A cuánto me dejas? Te da, o inmediatamente la misma persona que no tiene nada, lo primero que te ofrecen es un descuento. ¿Qué pensás de esto en el mundo del emprendedor? Sí, de hecho que yo tuve un emprendimiento cuando estaba en época de facultad inclusive, y es justamente muy simpático porque el término emprendedor y el término empresario son términos totalmente diferentes, otra vez, ¿verdad? El emprendedor siempre es el que está luchando ahí que su emprendimiento salga adelante, no tiene capital o tiene muy poco capital, y el empresario es el que tiene la empresa grande con 25 empleados mínimo y tiene capital. Entonces ahí hay también una especie de... Cuando uno dice emprendedor, también se siente medio como un empleado. Entonces, sí, la verdad que dentro de todo mi emprendimiento funcionó bastante más de lo que yo esperaba, pero se basó mucho en contactos. Por suerte, ¿verdad? Gracias a mis padres también, yo estudié en un colegio privado, conocí mucha gente, me contacté con mucha gente importante, pero era muy difícil conseguir clientes nuevos sin tener ningún contacto. ¿Por qué? Porque realmente no importa mucho la calidad de tu servicio, sino a quién le vas a ofrecer tu servicio y por qué le vas a ofrecer ese servicio. Hay un sistema impresionante de comisiones en empresas muy grandes, en agencias, ¿verdad? Que si vos no le das una comisión, a ellos no le importa el precio de tu producto o servicio, vos no vas a entrar. Si vos no haces un descuento, a ellos no le importa, vuelvo a reiterar, tu costo ni qué es lo que estás haciendo. Si vos no le das un descuento, no vas a entrar. Y es una rueda, o sea, es algo que se repite y se repite porque nosotros mismos hacemos eso, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados a que la gente nos pida descuento que como vos decís, vos te vas a un semáforo, te viene el vendedor y te dice banana por 10.000 y voy a decir, che, 5.000 nomás tengo. Y bueno, y trae nomás igual te doy. Entonces, uno está haciendo lo mismo que de repente es lo que odia o de repente también le afecta a su emprendimiento, a su empresa, ¿verdad? Es muy interesante lo que decís, Andrés, porque yo hago una diferencia muy, muy fuerte entre educar y formar. A veces hablamos de la educación como un acto de la maestra que educa en clase, pero entiendo que la maestra lo que realmente hace es, o su primera responsabilidad es transferir conocimiento y formarle a los chicos. La educación es algo distinto. Nosotros acá conversando nos estamos educando. Cuando el alumno se va al baño, se educa porque el baño está sucio o limpio, o porque la maestra grita en clase, a lo mejor también educa. Pero si vamos a hablar de gritar y baño sucio, las empresas, ¿dónde nos gritan? ¿Dónde hay baños sucios o limpios? Y esto que hablas de valorar el trabajo, el esfuerzo de otras personas, es también un acto de educación. Porque así como no valoran lo que nosotros hacemos, es difícil que uno valore lo que otros hacen. Porque el cerebro funciona así, ¿no? Para hacer así bien, porque a veces decimos el ser humano. Es el cerebro el que, digamos, tiene el control nuestro y funciona a partir de las interpretaciones y la permanente interacción del ser humano con otro ser humano o con su contexto, ¿verdad? Con el medio ambiente. Entonces, bueno, qué interesante. Bueno, quiero agradecerte. Esta fue una de las entrevistas más largas que tuve hasta ahora. Te voy a volver a invitar porque te quiero seguir preguntando. Gracias por estar hoy acá con nosotros, Andrés. No, gracias a vos, Cristian. Y hasta la próxima.